actúa, usted y yo sobramos. Los ministros sobramos. Y vuelvo y le repito, estamos tan acostumbrados a veces de que cuando desciende el Espíritu Santo de Dios está la liberación y el grito y ¡ay! Y bueno, sí es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero también en la quietud, en la paz del Señor, está el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere saber por qué se lo digo? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que sintió algo diferente en ese momento? Levanta su mano. Ah, ¿sí ve que yo no miento? ¿Y la palabra de Dios tampoco miente? Es una bendición, amén. Quiero que por favor, ya hemos alabado, adorado al Señor. Acompáñeme por favor con su palabra, con su Biblia en esta mañana al libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Vamos a estar hablando en esta mañana bajo el tema un antes sin Él y una hora con Él. Un antes sin Él y una hora con Él. El pastor Gustavo el domingo nos predicaba, nos hablaba acerca del Espíritu Santo, acerca de Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Bueno, yo quiero hoy hablarle acerca de alguien, un hombre polémico en la palabra, un hombre polémico del Nuevo Testamento. Aparece por primera vez en el libro de Mateo capítulo 4. Y de ahí en adelante empieza a aparecer, a hacer sus entradas con una serie de ocurrencias. Ese hombre se llama Pedro. Pedro, un colérico sanguíneo, así como muchos de nosotros, dispuesto incluso a matar por Jesús, a quitarle la oreja al otro por Jesús. Bueno, vamos a hablar de ese hombre y creo que muchos nos vamos a sentir identificados. Yo me siento muy identificado con este hombre. Por el carácter, por el impulso, bueno, no sé cómo se diga. ¿El qué? Bueno, lo que sea. Vamos al libro de Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a la región de Cesarea, ok, vamos a leer, yo estoy leyendo en la nueva versión internacional, la misma que está en las pantallas. Si usted puede, sígame ahí. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Versículo 21. Vamos a ver cómo cambia la cosa. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes
y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Versículo 22. Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínese usted esta escena, Pedro reprendiendo al maestro. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Dios mío, guárdanos, nulo y sin poder, por tierra, ¿qué tal? Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: no piensas en las cosas espirituales, sino piensas en las cosas humanas. No piensas en las cosas de Dios, sino piensas en las cosas de los hombres. Este hombre tiene una linda entrada, y al principio, cuando entra, es el ungido. Pedro, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso le salía humo a Pedro ahí de la cabeza, porque era el ungido en ese momento. Y me imagino a Pedro mirando por encima del hombro a todos los discípulos diciendo: sí, ve, ¿no? Para que vea, métase con el Señor y ve. Ore en la madrugada y verá. Ore y verá lo que pasa. Pero al rato entra de nuevo a meter las de caminar y empieza a reprender al maestro, a decirle: maestro, pero por Dios, maestro, no digas eso. ¿Cómo vas a decir que vas a morir? No, nulo y sin poder, no, ¿qué tal? Y me imagino de pronto a Pedro haciendo como el chavo. No, ¿qué tal? Bueno, pues déjeme decirle que usted y yo somos muy parecidos a Pedro. Pedro tiene una historia que también se parte en dos, como la de todos nosotros, y es un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero aún así, estando con Cristo, Pedro seguía siendo una persona con determinadas características que no lo dejaban ser una persona como tal. Pedro tenía características que ya vamos a ver, que no lo dejaban tener una bendición estable y duradera, sino que simplemente era como las olas del mar: va y viene, sube y va, sube y va. En un momento está arriba y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, y en el otro está abajo diciéndole: Señor, eso no te puede acontecer porque... Y le dicen: apártate de mí, Satanás. Y usted y yo somos iguales. En un momento estamos arriba y somos los más espirituales. En un momento oramos, clamamos, ayunamos, 7 días de ayuno, 8 días de ayuno, 10 días de ayuno, 21 días de ayuno. Y somos los más espirituales y predicamos y salimos y vamos y hablamos de Cristo y le hablamos hasta las paredes de Cristo. Pero otros días estamos abajo. Otros días somos presa fácil del enemigo. Otros días entonces ya no estamos arriba como los que más oramos, sino: no, llevo una semana sin orar, 2 semanas sin orar, 3 semanas sin orar. ¿Hace cuánto no ayunas? No, hace mucho, desde enero no ayuno. ¿Y cuánto ayunaste? No ayuné un día. ¿Y cómo lo hiciste? Con frutas y verduras. Dios mío. Y estamos así, arriba y abajo, arriba y abajo y arriba y abajo. Pedro era exactamente igual. Y toda la historia de Pedro se basa en lo mismo. Pedro es una persona en los evangelios, pero otra persona totalmente diferente en Hechos de los Apóstoles y en adelante. ¿Qué es lo que hace que Pedro sea uno antes y otro después? Si aún estando con Jesús tenía una mente carnal, una mente humana, ¿qué es lo que hace? Significa que entonces no necesariamente el conocer de Jesús nos cambie. No necesariamente. Este hombre andó con Jesús 3 años. 3 años andando con Jesús. Usted y yo diríamos: uy, no, yo me volvería, pero sería el santo, pero 3 años. Y la embarró una tras otra. Con decirle que la embarró a un Jesús resucitando y mostrándosele ya resucitado, la embarró.
Usted y yo podemos tener la gloria de Dios encima de nosotros. Usted y yo podemos ser los más cristianos hace tanto tiempo, pero hasta que no pase algo en nuestra vida que nos selle, no va a pasar absolutamente nada con nosotros. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Le voy a contar algo. Vamos a leer muchos versículos hoy, muchos versículos hoy. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. No Hechos 1:8, Hechos 1:8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese momento Jesús le estaba hablando ¿a quién? ¿A quién? Díganlo con confianza. Le estaba hablando a los apóstoles en ese momento. Y cuando le estaba hablando a los apóstoles, les estaba diciendo: ustedes van a ser unos en este momento son unos, pero cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes van a ser otros, van a ser diferentes. Porque van a recibir algo que no habían recibido antes, que se llama poder. Y el poder del Espíritu Santo es lo que nos ayuda a usted y a mí a ser unos antes y otros ahora. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dio su vida por nosotros. Derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Eso lo sabemos. Pero hay gente que aún sabiendo eso vuelve atrás. Y el libro de Hebreos dice que, el libro de Hebreos capítulo 10 dice que vuelven atrás y pisotean la sangre de Cristo. Pero cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo de Dios, algo pasa con nosotros. Empezamos a tener dos vidas, un antes y un después. Un antes sin Él, una hora con Él. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Primera de Corintios. Ya ahorita nos vamos a devolver. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Vuelvo y se lo repito: el que no tiene el Espíritu no acepta de lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Si usted de pronto hoy está diciendo: pero este man está loco, el Espíritu Santo de Dios es una energía. Bueno, déjeme decirle que no es así. La palabra de Dios habla acerca del Espíritu Santo tan real como usted y como yo, o como la persona que usted tiene a su lado. Es real, es real. Y dice que el que no acepta las cosas del Espíritu, significa que entonces hay personas que no son espirituales. Y cuando usted y yo no somos espirituales, no tenemos una mente espiritual. Y si no tenemos una mente espiritual, significa que tenemos una mente carnal. Entonces hay dos tipos de personas dentro de la iglesia: el espiritual y el carnal. No se trata de años, se trata de si el Espíritu Santo está ahí. Porque puede que alguien lleve menos tiempo que yo, pero sea más espiritual que yo. Vamos a ver cómo es una vida sin el Espíritu Santo. Quiero que me acompañe, ahora sí empezamos.
después de esta breve introducción, al libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Libro de Mateo capítulo 4. Libro de Mateo capítulo 4. ¿Lo tenemos? Pedro sin el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4. Verso 18-19, vamos a leer. Mateo 4, 18-19. Ok, perdón, sí. Mateo 4, 18-19 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro, Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Usted y yo sin el Espíritu Santo éramos como Pedro, eran un simple pescador. Personas carnales, normales. Imagínese el pescador de esa época. Imagínese cómo era el pescador de esa época. Era de pronto rudo. En su forma de hablar de pronto no era el más correcto. No era letrado. El libro de Hechos dice que era una persona sin estudio. Usted y yo sin el Espíritu Santo somos personas del común. Del común. Pedro era un hombre del común, se dedicaba a algo del común, de lo que cualquiera se puede dedicar, igual que su hermano Andrés. Era de pronto una persona, era de pronto atarbán, era de pronto grosero, era de pronto tosco. Ese era Pedro. Segunda característica de Pedro sin el Espíritu Santo, vaya conmigo ahí un poquitico más adelante, al capítulo 8. Capítulo 8, versículos 14 y 15. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, ¿vio a quién? A la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Pedro sin el Espíritu Santo tenía una casa llena de enfermedad. De pronto su casa y mi casa de pronto tienen enfermedad hoy. ¿Y sabe que la enfermedad no solo es física? Hay enfermedades también del corazón. Hay enfermedades que provienen del alma. ¿Sabe que cuando usted tiene herido el corazón también está enfermo? Un Pedro sin el Espíritu Santo vivía una vida llena de enfermedad. Porque aunque usted ve que ahí dice que simplemente tenía una fiebre, esto se puede interpretar como que era una casa donde había enfermedad. De pronto su casa es igual. De pronto su casa está enferma con infidelidad, con adulterio. De pronto su casa está enferma con mentiras. De pronto su casa está enferma con grosería. De pronto su casa está enferma con pornografía. De pronto su casa está enferma, no sé, de alguna cosa. En ese momento Pedro no tenía todavía el conocimiento de que alguien lo iba a limpiar. Y aunque Jesús entró en su casa era una casa enferma. Su casa era una casa que tenía contaminación. De pronto su casa y mi casa de pronto son iguales. Una casa contaminada de pronto de algo. Dicen que Pedro por eso negó a Jesús, porque le sanó la suegra. No lo digo yo, lo dicen otros. ¿Sí? No me va a echar la culpa a mí porque yo tengo a mi suegra acá enfrente, entonces yo no he dicho nada. Ahora no vaya a decir, claro, suegra, si ve que usted le presenta la enfermedad. No, no diga eso, por favor. No es así, respete. Pero sí representa una casa con enfermedad.
Cuando hay enfermedad en una casa, significa que hay ausencia de sanidad. Y solo hay alguien que puede traer la sanidad a esa casa. Fue Jesús, el único que pudo entrar a esa casa y traer sanidad. Pero esa era la casa de Pedro. Entonces ya vimos que en lo laboral era una persona común. En su parte más privada, en su casa, era una persona que tenía una casa no tan en buen estado, una casa enferma. Vamos a seguir. Vaya conmigo ahí adelantico, por favor. Ahora vamos a volver a Mateo 16. Vamos ahí en orden hacia adelante. Mateo 16. Lo que leímos al principio, el versículo 16 y el versículo 23, nos muestran que Pedro era un hombre emocionalista, emocionado. Hablaba lo primero que se le venía a la cabeza, lo primero que escuchaba, ¡prum!, lo sacaba, lo decía. Significa que entonces no era tan prudente, no era una persona tan sensata, era zafado para hablar. No controlaba lo que hablaba. No pensaba antes de hablar. Claro, son características de su personalidad, de su temperamento. Pero usted muchas veces y yo somos iguales, zafados para hablar. Unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Una vez estamos bien aquí, ay sí, aleluya. Y otra vez estamos allá mal, allá, ay, nadie me quiere, estoy depresivo, estoy impulsivos. Somos impulsivos, somos como Pedro. Un día nos dejamos usar por el Señor y le predicamos al que está afuera en nuestro trabajo, al vecino, le predicamos al uno y al otro. Pero al otro día somos piedra de tropiezo para ese mismo. Cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, quítate de acá, vete de aquí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Usted y yo sin el Espíritu Santo no somos guianza para nadie y somos una piedra de tropiezo muchas veces para otros. ¿Por qué? Porque actuamos sin pensar, actuamos con lo primero que se nos viene a la cabeza. Y pensamos que como el Señor de pronto, como venimos y le servimos en la casa del Señor con el servicio, venimos y nos subimos al altar, o venimos y el pastor va a nuestra casa o algo, entonces ya somos ungidos, ya no tenemos problema. Este hombre en menos de no sé, le pongo horas, tal vez no le pongo días, le pongo horas. En la mañana fue usado por el Señor, pero en la tarde era usado por Satanás. Tengo una pregunta, ¿usted se siente identificado con eso? ¿Será que usted y yo somos iguales? No, eso era Pedro nomás, eso solo es Pedro y eso pasa solo en otras iglesias, nomás. Bueno, déjeme decirle que esto me confronta a mí. Me confronta, ¿sabe por qué? Porque me lleva a pensar cuántas veces he sido piedra de tropiezo para otros en mi forma de hablar. Puede que me pare a predicar, pero de pronto, a las horas de pronto con una mala actitud, soy piedra de tropiezo para otros. Este hombre llamado Pedro andaba con el maestro día y noche. Aquí tal vez no sé cuánto tiempo había pasado, no sé si tal vez ya un año del ministerio del maestro, un año del ministerio de Jesús. Y todavía era piedra de tropiezo para el mismo Jesús. Para el mismo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tenía una mente humana. Aunque tenía chispazos de gloria, aunque tenía chispazos de conocer a Dios, tenía chispazos de decir, eres el más cristiano, eres el más santo, eres el que no le hace daño a nadie, eres el que no habla mal en la casa, tiene chispazos, pero adentro de su corazón sigue habiendo lo mismo. Adentro de su corazón sigue habiendo una persona carnal, una persona que sigue pensando más en la carne que en el espíritu. Y usted y yo somos muchas veces de ese tipo de personas. Somos más carnales que espirituales. Si usted se da cuenta, es una de las pocas veces, si no le digo que creo que la única, que Pedro saca una parte espiritual de él. Porque de resto todas las referencias que le voy a dar o que le estoy dando son referencias de una persona carnal.
Sigamos. Capítulo 17, versículo 3, ahí adelantico. Seis días después, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Mucha fe tenía el maestro en Pedro. Siempre estaba de primero metido en todo. Y les llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Jesús se estaba transfigurando en ese momento. Imagínense lo que hay. Dice, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. ¿Usted qué haría si ve al maestro de esa manera? ¿Usted qué haría si ve a Jesús transfigurado? Uno, anda con Jesús, y dos, cuando lo vuelve a ver, lo ve transfigurado. La presencia de Dios misma en ese momento. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, qué bien que estamos acá. Ay, tan chévere ese mover del Espíritu. Uy, ese culto estuvo pero poderoso. El pastor predicó y el Espíritu descendió. Uy, qué chévere estar en ese culto. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. O sea, tiene la presencia de Dios enfrente. La presencia de Dios está ahí, pero la está viendo, la está casi que palpando porque tiene a Jesús al frente. Y está emocionado diciendo: uy, usted mire la presencia de Dios. Eso, mire, hubo sanidad, se levantó el paralítico, el que estaba en silla de ruedas se levantó, resucitaron a alguien que estaba muerto. Mire, hay una persona que fue sana, que fue libre porque era satánica. La presencia de Dios. ¿Quieres que te haga un albergue de pronto para... Hermano, usted tiene la presencia de Dios y se pone a pensar en el albergue? Usted tiene la presencia de Dios enfrente y usted se pone a pensar si las sillas están bien cuadradas o no. Usted tiene la presencia de Dios al frente, pero usted se pone a pensar: ay, el carro lo dejé mal parqueado. Ay, es que... ¿Cuántas veces la presencia de Dios está enfrente de nosotros, totalmente palpante, casi la presencia de Dios, y pensamos más en qué vamos a hacer mañana que en lo que estamos viviendo hoy? ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta, tenemos una mente más carnal. Y aquí los músicos y acá los sacerdotes acá matándose, y que descienda la presencia, que descienda, que descienda, que descienda. Y las niñas de la danza salte, brinque, dance, con el manto para aquí, luego con el manto para allá, y luego... Y usted así, casi durmiéndose. Eso es tener una mente carnal. Cuando usted no percibe el ambiente espiritual que otros tienen alrededor, es una mente carnal. Cuando usted ve que los demás están aquí, salte, brinque y demás, y dance y alabe, y usted no siente nada, está así, pensando en trasquilar el perro. Eso es una mente carnal. ¿Me entiende lo que le está pasando a Pedro? Tiene la presencia de Dios enfrente. Pida lo que quiera, hermano. Pida lo que quiera, que el Señor está ahí enfrente suyo. Pero el otro pensando en recoger ramitas para hacer una enramada. No lo volvió a vivir. No volvió a ver a Jesús de esa manera. ¿Sabe qué hace la mente carnal? Nos quita la oportunidad de ver a Dios como lo tenemos que ver verdaderamente. Y se lo tengo que decir. Hay veces no es la personalidad. Hombres, escúchenme. Voy a hablar con ustedes, los hombres, porque los hombres somos más duros. Los hombres tenemos un corazón más duro. Entonces decimos: es que yo tengo una personalidad así, es que mi personalidad es así. No, señor. No es la personalidad. Es que tenemos una mente carnal y atada por el pecado. Porque podemos estar sentados en estas mismas sillas, pero en este momento podemos estar pensando en la vieja que vivimos ahorita en el Transmilenio.
Podemos estar aquí sentados o podemos estar en la iglesia, en la presencia de Dios. Y hay veces no es la personalidad. Es que, ¿sabe qué pasa? Que la mente carnal no nos deja estar pendientes del espíritu, porque tenemos una mente contaminada. Y se lo voy a decir de una vez, y cuando usted se duerme en el culto, igual. Espíritu de estupor. ¿Sabe qué es el espíritu de estupor? Le trae un letargo espiritual, adormecimiento espiritual. Todo el mundo está de pronto atento o algo, y usted y no es porque no durmió, es que le pasan todos los cultos. Ahí hay un problema. Ahí hay un inconveniente. Porque significa que la carne nos puede más que el espíritu. ¿Somos entonces personas carnales? Cuando usted de pronto sirve en la casa de Dios, usted sirve en la iglesia, donde sea, niños en el altar, los jóvenes, las mujeres, donde sea, hombres y mujeres. Y aquí en la iglesia, ese culto estuvo pero poderoso y demás. Y llega a la casa a tratar mal a todo el mundo. ¿Y dónde quedó lo espiritual? ¿Dónde quedó lo espiritual? Allá luego no saltaba y brincaba y toda la vaina. Qué pena, es que somos espirituales en la iglesia, en la casa no. Mentira. Hay una casa llena de enfermedad. Eso es ser una persona carnal. Sigamos. Están muy serios, me miran todos como queriéndome tirar la piedra. Tírela, tranquilo, no me preocupe. Mateo capítulo 18, versículo 21, allá adelante. Pedro sin el Espíritu Santo era una persona rencorosa. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Rencoroso. Perdónenme la expresión, rabón. Así dicen los muchachos. Bueno, decimos porque pues. Una persona rencorosa. Una persona que cuidado se mete con esa persona. Cuidado usted se mete con ese hombre o esa mujer rencorosa porque le va mal. Le va mal. Perdona pero no olvida. Y el rencoroso significa que es carnal. El tener rencor en nuestro corazón contra alguien, háganos el daño que nos haga, significa que somos carnales. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar aún al que nos hace mal. Y es que me pegaron acá, pues vea, Pajo tiene otra, ponga la otra. Ay, pero es que ponga la otra, nada, sin excusas. Pero somos rencorosos. Sin el Espíritu Santo, usted y yo somos rencorosos. Somos personas que guardan y guardan y guardan y guardan en el corazón. Y el problema es cuando exploten. ¿Qué problema? Porque busca esconder a todo el mundo. No, sí, donde explote, ¡ja! Le saca a usted hasta el primer tetero que usted se le tomó allá abusivamente, allá. Eso es ser rencoroso. ¿Usted cree que Pedro estaba preguntando solo porque sí? Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? A mí nunca me han herido, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? No, nadie pregunta porque sí. Pedro no estaba preguntando porque sí, Pedro estaba preguntando porque él tenía rencor. Y dice, el versículo anterior, por favor. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Significa que era rencoroso con los cercanos. Con los cercanos. Porque muchas veces con los de afuera, vea, sin problema, todo bien, me la hizo, jaja, todo bien, no hay problema, no, yo te perdono. Pero hay que de pronto le falla a alguien de la casa, ay, qué problema,
empezamos a guardar rencor y guardar rencor y guardar rencor y guardar rencor. ¿Hasta 7 veces? No, papi. Le falta pero pelo pa' moña. Sigamos. Mateo 19:27. Allá adelantico. Diga a la persona que tiene a su lado, dígale, ríase. Si no se ríe, entonces no le hable. 19:27. Versículo 25. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Ay, Dios mío. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios, ¿qué? Todo es posible. Versículo 27, sale este hombre con una ocurrencia. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Y qué? ¿Y yo qué? Interesado. Bueno, yo voy a la iglesia y ¿qué? Y a ver, ¿qué vas a sacar con eso? A ver, ¿qué? Yo lo dejé todo. Dejé mi suegra, dejé mi mamá, dejé a todo el mundo. ¿Y qué? ¿Yo qué? A ver, ¿dónde va a quedar yo? O sea, tiene el maestro enfrente. Tiene casi que la salvación ahí enfrente mismo de él. Le pregunta, ¿y entonces lo que yo he hecho no vale o qué? Acuérdate. Mira que somos interesados en el Espíritu Santo. No tenemos amor por las cosas de Dios sin el Espíritu Santo. Interesados. Yo doy, pero ¿qué? ¿50-50 o qué? 50-50 mínimo, porque es que sí, yo voy a la iglesia, pero Señor, en la semana, Señor, acuérdate, yo fui el domingo a la iglesia, me tienes que bendecir, acuérdate, Señor, ¿qué? Señor, yo voy a diezmar, sí, yo estoy estos 100,000 creyendo que el Señor me va a dar el 1,000,000 que necesito. Ay, interesados, nos interesamos más en determinadas cosas, en nuestro propio bienestar, que en el de los otros. ¿Y sabe a quién le estaba reclamando este querido hombre? Al propio maestro, al que le iba a dar todo por él. Todo, hasta lo último por él. ¿No es ser eso interesado? Sigamos. Vaya allá adelantico conmigo. Capítulo 26. Ya vamos a terminar con esta parte de Pedro, tranquilo. Igual todavía no huele a pescado. Entonces no hay lío. 26, Mateo 26. 33 al 35. Otros dirían que, otros apóstoles dirían, es que es regalado. Es que espero. Era impulsivo el hombre, bastante impulsivo. Leámoslo desde el versículo 31. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Versículo 33, léalo conmigo. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Mentiroso y desleal. No guardamos la espalda. ¿Qué man tan mentiroso? Sabía que iba a salir corriendo. Él sabía que iba a salir corriendo. El maestro ya le había avisado, ya le había dicho que se iba a ir, que iba a ser crucificado. O sea que no era la primera vez. De la misma manera, recuerda que le dijo: ay, maestro, tal cosa jamás te acontezca, por favor. Ay, Dios mío, cúbrete, maestro. De la misma manera viene aquí a decir: no, pero no, yo jamás voy a actuar de esa manera, jamás te voy a negar.
y fue el primero que salió corriendo. Sin el Espíritu Santo, usted y yo somos cobardes. ¿Sabe por qué? Porque negamos nuestra fe con nuestros actos afuera. Negamos. ¿Usted no que es cristiano? Ah, sí. No, mi esposa es la que va, no. Yo voy solo a recogerla. Pero yo a usted lo vi entrando a la iglesia. Ah, para que me prestaran el baño. No más, no entré a más. Listo, está bien, no lo niega de esa manera. No, sí, yo soy cristiano, ¿y qué? Y un problema, ¡prum! Y allá sale a ver, ¿qué, cómo fue? Entonces, ¿qué? Pero es cristiano, pero es el que más pelea. En el colegio, sí, yo soy cristiano. No, sí, yo voy a la iglesia, tan. Venga, no hice la tarea, venga, préstemela tú bien que yo me la... O es el primero que cogen copiando. Es el que menos testimonio da. Es el que menos testimonio da. Significa que entonces no solo lo niega cuando dice, yo no te voy a negar, no. Desleal, somos desleales, eso nos hace desleales. No guardamos la lealtad. No solo con la iglesia, con la autoridad. De frente somos unos. De frente decimos, uy, vea, pastor, mire, todo bien, vea, para las que sea, pastor. Y el primer problema, no, yo no soy para el pastor porque actúa así. No, es que yo no entiendo el pastor, es que el pastor. Eso también se llama ser desleal y se llama no ser lleno del Espíritu Santo. Porque quien es lleno del Espíritu Santo no juzga. Quien es lleno del Espíritu Santo no es desleal con su autoridad. Sigue firme. Al frente sí, la pastora, sí, es que pastora, vea, es que yo con la pastora, sí, tin. Pero viene otros a decir, venga, pero es que ¿cómo es eso que pastor y pastora y demás? Y ay, sí, tiene razón. Entonces de frente decimos una cosa, pero detrás decimos otra. De frente respetamos la autoridad, pero detrás eso nos hace no estar llenos del Espíritu Santo. Este hombre, aparte de que va y dice, sí, no, yo te voy a guardar, yo voy a hacer. Fue el primero que salió a negarlo. Sin el Espíritu Santo, usted y yo somos emocionados. Sin el Espíritu Santo, usted y yo actuamos, pero a lo primero que nos convenga. Luego dice que Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué me estás hablando, Ala. Yo por allá no voy. Yo a iglesia yo soy pastor, pero nunca lo he visto en mi vida. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, así, vea, les juro, vea, pero por chuchito que yo no conozco a esa persona. Pues vea, a lo bien, por chuchito que yo no. Les juró. ¿Ah? ¿Qué tal? Les juró. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento, se te nota por tu forma de hablar. Y comenzó a echarse maldiciones. Comenzó a echarse maldiciones él mismo con tal de negarlo. ¿Ah? Con tal de negar a Jesús, empieza a maldecirse él. Es como si usted, no, yo cristiano, ajá. Y empieza a echar una manada de madrazos. ¿Pero de dónde? Lo mismo estaba haciendo este hombre, negando a Jesús 1, 2, 3 veces. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, ¿me negarás 3 veces? Vaya conmigo rápidamente al libro de Juan. Vamos adelante. Juan, capítulo 21, versículo 3. Juan 21, 3.
Usted y yo, sin el Espíritu Santo, tenemos un corazón pusilánime y nos gusta volver atrás, nos gusta echarnos unas escapaditas para atrás, nos gusta regresar de vez en cuando. El maestro se fue, desapareció porque ya había muerto, en ese momento ya había resucitado, pero el hombre dice, ¿sabe qué? Aquí no pasó nada, yo me voy a pescar. ¿De dónde lo sacó Jesús? ¿No era de lo mismo? ¿No era de lo mismo? ¿No estaba volviendo él a su propio vómito? Ay, pero volvió simplemente a trabajar. No, ahí volvió al pasado, a todo lo que para él representaba el pasado. ¿Sabe qué? Yo aquí no vi nada, yo me devuelvo. La pasaba mejor tomándome unas polas con mis amigos. ¿Sabe qué? Yo a la iglesia no vuelvo. Pero es que nada, no vuelvo. Y se va para atrás. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Y qué le dijeron los demás? Nos vamos contigo, Simón. Cuando usted y yo no tenemos al Espíritu Santo y volvemos atrás, no volvemos solos. Nos llevamos mucha gente por delante. Mucha. Y si usted, querido amigo que me escucha hoy, papá, que es sacerdote en la casa, vuelve atrás, se lleva muy probablemente su familia por delante. Es un tema de decisión. Claro, ninguno está exento. La palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Tenemos que tener misericordia? Sí, tenemos misericordia. Lo aprendí, he aprendido a tener misericordia. Este hombre me ha enseñado a tener misericordia. Pero tenemos que estar firmes. Este hombre no se devolvió solo, se devolvió con otros más. Salieron pues de allí y se embarcaron. Toda la noche pescando. Toda la noche, toda la noche. O sea, tras de que niega al maestro, vemos, yo por allá no vuelvo. No me interesa lo que haya hecho la iglesia por mí. Pero es que acuérdese que es que la iglesia, no vuelvo. Es que pues no. Y nos dejamos llenar la cabeza de tantos argumentos que el Espíritu Santo no está ahí y decidimos huir, salir. Chao, no fuimos. Seguimos adelante. Ahí mismito adelante. El maestro entonces restituye a Pedro. Versículo 15. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Ok, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Bueno, antes de eso, el maestro se les aparece. Miren lo que hace el amor de Dios. Cuando salen ellos de pescar, les dicen, tiren la red a la derecha, la tiran y salen con todo así lleno de pescados. Dice la Biblia que era más o menos 150 y algo de pescados y de un gran tamaño. Y cuando salen de pescar, ese hombre al que había negado a Jesús, llamado Pedro, Jesús, que se le aparece en la parte de afuera, le tenía lista la parrilla para asar el pescadito. Ojo, Jesús nunca actúa como usted y yo actuamos. Dios nunca actúa como usted y yo actuamos. Nunca. Usted y yo abandonamos, Él no. No se trata de si lo mereces o no lo mereces. Ahí te sigue esperando para asar el pescado. Y luego de esto, o sea, el Señor lo perdona, lo restituye. Acompáñeme ahí al versículo 19 y 22 del mismo capítulo. Y cuando le dice, te aseguro que cuando eras más joven te vestías a ti mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde quieras ir. Lo estaba restituyendo, le restituyó lo que tenía antes. Le dijo, ¿sabe qué? Borrón y cuenta nueva. No le dijo a usted por qué lo hizo, nada. Borrón y cuenta nueva, seguimos adelante. Listo, hasta ahí todo. Bien, usted diría, no, ya este hombre con esto tiene que cambiar, o sea, tiene que ser diferente. Lea conmigo el versículo 19. Esto Jesús lo dio para entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Versículo 20. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte?
Al verlo, Pedro le preguntó: Señor, ¿y este qué? Y el Señor le responde: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Como queriendo decir: hermano, si yo tengo confianza con él, ¿a usted qué le importa? Usted sígame. Envidioso tras del hecho. O sea, lo acaban de restituir, le acaban de dar semejante bendición y le perdonaron todo lo que había hecho. ¿Y tras del hecho envidioso el hombre? No. Cuénteme, ¿usted y yo no somos así? Nos perdonan, pero vivimos más pendiente del otro. Y él, ¿por qué si yo? Señor, ¿por qué le diste la camioneta a él, la que yo quiero? Y si el Señor se la quiere dar a él, ¿qué? ¿A usted qué? Vaya, pregúntele más bien por qué el Señor se la dio a él. Diga: venga, ¿usted qué hizo para que él? Y se acordará de mí. Se acordará de esta palabra. Señor, pero ¿y este qué? ¿Y este a qué horas, pastor? ¿Y este a qué horas? Oiga, ¿y este a qué hora en la alabanza? Yo duré 5 años para entrar. ¿Y este qué? Somos envidiosos. Todo esto pasa cuando usted y yo no tenemos el Espíritu Santo. ¿Recuerda lo que leímos al principio? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el poder no solamente es para ir a hacer milagros. El poder no solamente es para ir a sacar chukis. El poder no solamente es para ir a transformar al que está. No. Claro, es una de las cosas que hace el Espíritu Santo a través del poder. Traer sanidad, traer libertad, multiplicar. Hace muchas cosas. Traer nuevas lenguas. Pero cuando usted y yo nos acercamos al Espíritu Santo, nos exponemos al Espíritu Santo, exponemos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad al Espíritu Santo, algo pasa, algo cambia. Usted y yo podemos conocer la palabra de Dios, podemos conocer el mensaje de salvación. Este hombre tenía el mensaje de salvación, vivía con el mensaje de salvación. Pero en ningún momento fue lo que fue después de Hechos 1:8. Nunca fue igual. Tenía el plan de salvación viviendo con él. Usted y yo podemos conocer, podemos llevar en la iglesia años de conocer al Señor. Puede usted llevar toda una vida de conocer al Señor. Pero si usted no tiene presente al Espíritu Santo de Dios en su vida, si el Espíritu Santo no lo toca, si el Espíritu Santo no lo llena de poder, usted va a seguir siendo el mismo que era antes, el mismo que era Pedro antes. Exactamente igual. Por eso le digo, creemos que el Espíritu Santo simplemente es el poder, la algarabía, y viene, sí, libre, y en el nombre de Jesús. A este hombre le sirvió para más, le sirvió para permanecer, para nunca volver atrás. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos allá adelante, vamos casi terminando. Hechos, capítulo 2. Pedro con el Espíritu Santo. Ahí el versículo anterior al 1. Uno 15. Por aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de ¿quién? De los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Significa que se levanta a liderar para bien. Ahora ya no los está liderando para decir: bueno, yo me voy a pescar y chao, y me fui. Se para a liderar de otra manera. Se para a liderar porque ya está siendo empoderado por la palabra de Dios en ese momento, empoderado por el Espíritu Santo. Y eso que ahí no había sido lleno todavía. Capítulo 2. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido
como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Versículo 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron, ¿y qué? Y se posaron sobre cada uno de ellos. Es el momento en que Pedro es investido. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Los invistió, no solo a él, sino a todos los discípulos que estaban ahí en ese momento. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una investidura. Cuando el Espíritu Santo te llena, te inviste de poder. Cae sobre ti algo que se llama poder. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Su hablar cambió, su forma de hablar cambió, no era la misma. No hablaban igual que cuando estaba el maestro. Cambian su forma de hablar. Y cuando cambian su forma de hablar, todos los que están alrededor en ese momento, si usted se da cuenta, ahí en la parte más abajo, dice que medos, persas, egipcios, romanos, todo el mundo se dio cuenta de lo que había en ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar de forma diferente, empezaron a hablar en otro idioma que los demás no conocían. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros y somos investidos, nuestra forma de hablar es lo primero que cambia. Antes de pronto no había un mensaje de fe, ahora sí. Antes había una palabra de mentira, ahora hay una palabra de verdad. Antes había una palabra incrédula para decir, no, yo no creo que Dios lo haga. Ahora hay una palabra para decir, en el nombre de Jesús está hecho. Y todo alrededor de ellos se tiene que dar cuenta que el Espíritu Santo hace algo en ellos. Solo tenían una característica estos hombres. Estaban esperando el Espíritu Santo de Dios. Lo estaban esperando. Cuando dice que de repente era algo que ellos no tenían planeado. Y en el capítulo 1, ahí mismo en ese libro de Hechos, dice que Jesús les dio una instrucción clara. Le dice, esperen aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Espérenlo aquí tiene que esperarlo, tiene que anhelarlo. Y si usted sabe que va a venir alguien mejor que Dios, mejor que Jesús en ese momento, porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 13, en la promesa del Espíritu Santo dice, va a venir alguien mejor que yo. En el 14 dice, va a venir alguien mejor que yo. Y si Jesús le dice que va a venir alguien mejor que él, usted no lo estaría esperando, usted no lo estaría anhelando. El Espíritu Santo se anhela. No espere recibir el Espíritu Santo cuando usted no lo anhela. Se anhela, se espera. Anhélelo, anhele que Dios pueda llenar su vida a través del Espíritu Santo. Anhele que su forma de vida pueda cambiar, pero por medio del Espíritu Santo. Y esperaron y dijeron, bueno, pues ya se fue el maestro, ya ascendió otra vez, estuvo con nosotros. Bueno, mientras que viene el Espíritu, ¿qué hacemos? No, pues escojamos al sucesor de Judas. Y se levanta Pedro a liderar. El mismo que lo lideraba para irse, ahora se levanta a liderar. Y de repente, en cualquier momento, en el momento que usted menos lo espera, llega el Espíritu Santo que tanto estaba anhelando. Y empieza a cambiar toda la situación con Pedro. Cambia totalmente, cambia del cielo a la tierra este hombre. Versículo 14, vaya conmigo al versículo 14. ¿Lo tiene? Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo, ¿qué? Entonces Pedro se puso de pie y dijo a voz en... ¿Dónde quedaba el que lo estaba negando? ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedó aquel que estaba negando al maestro? Se pone de pie este hombre y revestido en autoridad, revestido del Espíritu Santo, le dice, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana.
En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué dice? Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones de jóvenes, los jóvenes, y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde quedaba aquel que lo había negado? ¿Dónde quedó aquel que dijo, no lo conozco? ¿Dónde quedó? Quedó investido del Espíritu Santo y defendiendo el nombre a capa y espada. ¿Qué le dio autoridad a Pedro? ¿Qué le dio? Se empoderó con autoridad. Tenía denuedo para hablar. El versículo 37 de ese mismo capítulo, del 37 al 41, dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? El mensaje de Pedro ya no era para negarlo. El mensaje de Pedro ahora era para decir: síganlo, crean, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, le contestó Pedro, y reciban el don del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, este hombre no solo fue y se paró con autoridad a predicar delante de todos los que los estaban mirando, les impartió lo mismo que tenía él a los otros. Tenía la autoridad no solo para predicar, tenía la autoridad para ir a impartir. Tenía la autoridad para ir a decirles: sean llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que por la prédica de este hombre se convirtieron 3,000 personas. 3,000 en el primer discurso de Pedro. ¿Ustedes se imaginan lo que usted y yo podemos hacer llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe qué necesita hoy la iglesia? La iglesia hoy no necesita el dinero, necesita gente. ¿Y sabe cómo llega la gente? Por medio de otra gente. Las ovejas paren. Ovejas. Paren, ¿sí se dice así? Ovejas. Y para usted parir una oveja, ¿sabe qué se necesita? Ser lleno del Espíritu Santo. Porque usted va y lo inviste de lo mismo que usted tiene. Pero si no conocemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a hacer? Trae una palabra de salvación. Lleno del Espíritu Santo, trae una palabra de salvación. No solo hablaba en lenguas. Capítulo 3. Versículo 3. Dice: cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre dijo, ¿qué le dijo el hombre? Míranos. El hombre fijó. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Versículo 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y luego no pedía oración por la suegra también. Tenía dones espirituales. Dios le da un don de sanidad. Significa que ya no tiene que ir a llamar al maestro: maestro, venga, mi suegra está así, maestro, venga. No, ya no. Él mismo da de lo que tiene. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué tiene? El Espíritu Santo, papá, hágale. Y ora y empieza a orar y se levanta.
No era Jesús, era Pedro. Era Pedro, el mismo bocón de antes estaba sanando a alguien. ¿Por qué? Por simplemente disponer su corazón y esperar la llenura del Espíritu Santo. Siguiente característica de este Pedro para ir terminando. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tenía una palabra de arrepentimiento. Podía predicar tranquilamente el mensaje de salvación porque sabía que él vivía ese mensaje de salvación. Arrepiéntanse. Para usted pedirle a alguien o decirle a alguien que se arrepienta, ¿quién es el primero que tiene que ser arrepentido? Bueno. Vivía ese mensaje de salvación. Vivía el mensaje de salvación. No negaba su fe. Sanaba. Y mire esto. Mire lo que hace esto en un hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 15. Si lo tienes en la otra versión, ponle la otra versión, porfa, Wilson. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Para qué? Imagínense la unción de este hombre. ¿Sabe cómo? Simplemente siendo lleno del Espíritu Santo. Usted no necesita de tiempo completo tener al pastor 24/7. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, puede hacer más que todos nosotros juntos. No necesita más. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Con la sombra. Dios mío, nunca lo he visto. Ni en enlace, ni en ninguna parte. En ninguna parte. Lo más extremo que he visto es: ¡ah! ¡Levántalo, levántalo! ¡Ah! ¡Levántalo, levántalo! ¡Ah! Pero con la sombra ninguno. Ninguno. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo no. Y el día que yo vea eso, ese día creo que voy a caer más arrepentido que nunca. Eso se necesita. Eso pasa, cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Míreme acá, no se me distraiga, por favor. Usted no necesita más. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Deje que lo llene. Anhélelo. Pastor, no he podido con este pecado, no he podido dejar esta fornicación, no he podido dejar. Pídale al Espíritu Santo. Pídale. Espíritu Santo, ayúdame. Aquí estoy, Espíritu Santo. Dice que sopla amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo nos da a nosotros lo que usted y yo no tenemos. El Espíritu Santo le da a usted lo que a usted le falta. Para terminar, acompáñeme al libro de Romanos. Libro de Romanos. Me faltó una característica, ya no era interesado. El versículo, el capítulo 8, si lo quiere tener ahí, capítulo 8 de la historia de Ananías y Zafira. Él es el que reprende a Ananías y Zafira. Ya no era interesado. Versículo 5, 8:5.
Romanos capítulo 8, versículo 5. Vuélvela si quieres a la NBI Wilson para manejar una sola otra vez, por favor. ¿Ya está? Ok. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Si no se somete a la ley de Dios, significa que no respeta autoridad. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según la naturaleza del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Esto no es un tema de entrar y salir. Esto no es un tema de hoy soy espiritual, hoy soy carnal. Soy espiritual, hoy soy carnal. Hoy soy espiritual, hoy soy carnal. No. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Los que viven, ponme porfa el primer versículo que leí, el 5, porfa Wilson. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si usted se ha identificado con alguna de estas cosas de Pedro y con algunas otras más de su naturaleza, de su anterior vida antes del Espíritu Santo, significa que entonces usted todavía tiene una mente pecaminosa, carnal. Recuerda lo que leímos al principio en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, porque para el carnal las cosas del Espíritu son locura. Pastor está mentiroso, pastor está mintiendo, pastor viene aquí a montárnosla. En cambio, los que viven es una forma de vida. Vivir con el Espíritu Santo es una forma de vida, valga la redundancia. No es de raticos. No es de raticos. Le puede guardar la vida. El Espíritu Santo le puede guardar la vida. Pero como usted y yo no estamos acostumbrados a vivir de esa manera, sino que creemos que eso es locura. Creemos que vivir bajo el régimen del Espíritu, el régimen no, vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo es locura. Y el Espíritu Santo ¿sabe qué puede hacer? Puede evitar que a usted lo roben, lo estafen. El Espíritu Santo le muestra el corazón de otros. El Espíritu Santo hace que usted pueda orar por una persona y se levante de su lecho de muerte. El Espíritu Santo puede sanar a una persona por medio suyo. El Espíritu Santo le puede dar a usted el don para profetizar. El Espíritu Santo le puede dar a usted el don de servicio. El Espíritu Santo puede hacer lo que usted quiera, menos habitar en una mente pecaminosa, en una mente carnal. Ay, es que el pastor es muy exagerado. No, no es exagerado. Es que cuando el Espíritu le muestra a uno una cosa, lo inquieta, y lo inquieta, y lo inquieta, y lo inquieta, y lo inquieta. ¿Sí o no, pastora? Sí. Mire, voy a decirle algo. Se lo digo con autoridad, temor y respeto. Esta iglesia hoy se ha salvado de tantas cosas por el Espíritu Santo de Dios, que muestra muchas cosas y que muestra el corazón de muchas personas, de cualquiera. ¿Usted tiene problemas con sus hijos? Pídale al Espíritu Santo que les muestre el corazón y hábleles al corazón. Y se acordará de mí. Cuando usted le descubra el corazón a su hijo sin que su hijo le cuente, lo tiene aquí, vea.
Ay, pero ¿cómo así? José luego no hizo lo mismo, no le habló al corazón a sus hermanos y no los tenía ahí ya listos. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios igual que yo. Esto no es solo algo para el cuerpo pastoral. El Espíritu Santo no es solo para allá, para los que oran, no. Es para todos. Por último, déjeme decirle, esto es como el cariño verdadero. Ni se compra, ni se vende. Alguno quiso comprarlo por allá en el libro de Hechos capítulo 9, creo. Simón. No lo dejaron. No lo dejaron. El Espíritu Santo no se compra. La verdad no se compra, la verdad no se vende. La unción no se compra, la unción no se vende. La unción se gana de rodillas. Es una decisión suya. Es una decisión suya. No es por el pastor. No es porque nosotros oramos por usted y que el Espíritu Santo venga. Sí, es una de las formas. Pero si usted no lo anhela, va a quedar igual. Es más, hay personas que de aquí van a salir igual. La palabra les entró por acá, les salió por acá. ¿Por qué? Porque están entenebrecidos, tienen una mente entenebrecida. Y hasta que no renuncien a eso que tienen oculto, no va a pasar absolutamente nada. Es más, se lo voy a decir, hay cosas que Dios ya le ha mostrado a este par de pastores, de mucha gente, que ellos callan por prudencia. El Espíritu Santo también es prudente. No dice todo lo que tiene que decir de una. ¿Sabe por qué? Destruye la fe de muchos. Es su decisión, hermano. Es su decisión, hermano. Si usted anhela al Espíritu Santo de Dios, bien pueda colocarse sobre sus pies. Escúcheme lo siguiente antes de que lo haga. No lo haga por emoción. No lo haga por el que está a su lado, porque, ay, mi esposo se paró, ay, toca pararse porque si no me cantaletea en la casa. No, no lo haga de esa manera. Si usted no lo quiere, tranquilo, quédese sentado, él no va a obligar a nadie, no hay lío. Pero si usted lo desea, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Señor, cambia mi naturaleza. Cambia mi naturaleza. Cuando hay una naturaleza, es una forma de vida. Una forma de vida pecaminosa. Y lo primero que tenemos que cambiar es esa naturaleza carnal por una naturaleza espiritual. Anhélelo. Anhélelo. Ore ahí en donde está, si usted quiere. Pídale perdón. Pídale perdón. Señor, gracias. Señor, gracias. Vamos, yo te invito a que si tú quieres recibir esta palabra, Ven, Espíritu, ven, y usted se pueda colocar sobre sus pies y decirle: aquí estoy. con tu preciosa Usted se pueda exponer a la presencia de Dios. Usted pueda exponer su corazón a la presencia de Dios. Espíritu, ven, Y decirle: Señor, he actuado de pronto de tal y tal manera, pero aquí estoy. con tu Aquí estoy, Espíritu Santo. unción. Purifícame y Vamos, disponga su corazón. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, tranquilo. lávame, restaurame Pero usted se va a disponer. Yo le invito a que pueda levantar sus manos y decirle: aquí estoy. tu poder. Es señal de rendición.
Es señal de decir, Señor, no puedo más. Tengo una naturaleza pecaminosa, pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Cuando usted levanta sus manos delante de Dios, le está diciendo, Señor, me rindo. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti. Te anhelo, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, Espíritu de Dios, sobre este lugar. Anhelamos, Espíritu Santo, que hagas algo en esta mañana. Anhelo, Espíritu Santo, que esta palabra no caiga a tierra. Que vaya, que en cada corazón, Señor, haga mella. Señor, que se pose en cada corazón tu palabra. Pero llénanos, Espíritu Santo, llénanos para tener una naturaleza espiritual, para dejar la naturaleza pecaminosa. Llénanos para dejar el adulterio, para dejar la fornicación, para dejar las malas palabras. Llénanos, llénanos, llénanos. Vamos, dile, Espíritu de Dios, lléname. Espíritu Santo, lléname, empodérame. Empodérame. No puedo predicar, Espíritu Santo, no puedo predicar, no sé qué decir. Dame el de nuevo, Espíritu Santo. Vamos, bautízame, Espíritu Santo. Él no bautiza en agua, Él bautiza en fuego. Y cuando Él viene, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder en tu vida. Algo tiene que pasar en tu vida. Aleluya. Espíritu Santo, renuévanos. Espíritu Santo, renuévanos. Espíritu Santo, renueva, 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 Espíritu de Dios. Restáuranos. Señor, llénalos, llénalos, llénalos de ti. Llénalos. Señor, que sea una naturaleza diferente, que sea una naturaleza divina, que sea una naturaleza divina, Señor. Aleluya. Déjala. Vamos, dile, purifícame, restáurame, restáurame, restáurame. Vamos, yo quiero ser un hombre de decisión. Yo quiero ser un hombre de autoridad. Espíritu Santo, ayúdame. Yo no te quiero negar. Yo no te quiero negar. Yo no quiero ser interesado en mis propias cosas. Yo quiero ser interesado en ti primeramente. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Vamos, habla con Dios en donde estás. Pastor, pero no siento nada. Pero el Espíritu Santo está haciendo algo en ti. Está haciendo algo en ti. Está haciendo algo en ti el Espíritu Santo de Dios. Él está haciendo algo en ti. Él está haciendo algo en ti. No me interesa verlo yo, me interesa que Él lo vea en ti. Me interesa que tú lo veas al salir de este lugar. Que saliendo de este lugar seas diferente. Que cambies tu naturaleza pecaminosa por una naturaleza divina, por una naturaleza espiritual. Que disciernas el espíritu que hay. Que discierne lo que hay en casa. Padre, muéstrales, Espíritu Santo, muéstrales, Espíritu Santo, lo que hay en casa. Yo te lo clamo hoy, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame
Renuévame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Vamos, anhélalo. Dile: yo no te conozco, pero yo te quiero conocer, Espíritu Santo. Cántalo conmigo. Yo te quiero conocer. Anhélalo, anhélalo, anhélalo. Y lléname, Señor. No finjas, eres tú y Él. Preciosa unción. Él no va a obligarte ni va a venir obligado. Ven, Espíritu, Esperen en Jerusalén hasta ser investidos del poder. y lléname Y recibiréis poder, poder, con tu poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Vamos, dile. Purifícame y lávame. Si tienes que purificarte, hazlo. Que el Espíritu Santo te purifique. Purifique tu cuerpo, purifique tu mente. Déjate expuesto a la presencia de Dios. Déjate expuesto al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que tienes que purificar. Te adoramos, te damos gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que haces. Gracias, gracias por tu palabra. Señor, clamo, ruego, imploro a ti que no caiga a tierra. Señor, que esta palabra sea como un címbalo que retiñe, sea como un címbalo, Señor Padre, que retiñe en cada mente, en cada corazón, Señor. Que no caiga a tierra. Señor, que cumpla el propósito en cada corazón por el cual tú la envías. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea toda la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.